Buenas, buenas. Hoy vamos a hablar de los vicios del consentimiento, el objeto y la causa de los actos jurídicos, en Legal y Fácil, con Juan Carlos Tejero Medina. Agradecimientos a nuestro Politécnico Gran Colombiano, quien es el propietario de los textos que hemos consultado. Código de Comercio, Corte Suprema de Justicia, Congreso. Nuestra Carta Magna, la Constitución Política de 1991. Y nos aprestamos para abrir, teniendo en cuenta que el consentimiento, que hemos tratado en el escenario anterior, es la expresión bilateral de la voluntad de dos partes que buscan obligarse de manera recíproca en aras de buscar y obtener una serie de efectos jurídicos esperados. Por el contrario, la voluntad, según Peña 2011, hace referencia a la manifestación, sea esta interna o expresada, unilateral del individuo que produce de igual forma efectos jurídicos. El consentimiento, como previamente se estableció, requiere que coincidan una suerte de condiciones para que pueda llegar a considerarse que, en efecto, las acciones que desplieguen cada una de las partes involucradas van encaminadas indudablemente a la concordancia entre lo que quieren estas y lo que esperan obtener fruto del negocio o acto que estén celebrando. Teniendo en cuenta que las particularidades relativas al consentimiento, su formación, sus requisitos, se ahondarán entonces en las desviaciones del consentimiento y los vicios de este. Vial del Río 2006 asegura que, para el mundo jurídico, la falta de voluntad no es igual a ausencia de voluntad, y mucho menos si ésta se encuentra viciada. Para Inestrosa, el concepto de vicio jurisprudencial y legalmente conocidos como vicios del consentimiento consiste en todas aquellas situaciones que entorpecen o dificultan el correcto despliegue de las voluntades de los agentes, haciendo que voluntaria o involuntariamente no se puedan obtener los resultados esperados del negocio. Precisamente ante la interrupción o irrupción de múltiples teorías que conglomeran y unen de cierta manera los distintos tipos de vicios, Inestrosa en el 2015 hace referencia a que, en su concepto, preferiría mantener la singularidad de cada uno de estos para no confundir u omitir las particularidades propias de cada uno de los vicios. Así habrá vicios que van a permanecer existiendo de tanto alguno de los principales lo advierta o lo impugne, y habrá otros que nacen a la vida jurídica en el momento mismo de su ocurrencia. El error entonces trata del escenario en el cual el agente da su consentimiento sin comprender muy bien por qué o para qué se otorga dicho conocimiento. El error implica el otorgamiento de un consentimiento desinformado, cuestión que nos pasó en nuestro conjunto residencial al aceptar ciertas propuestas de la empresa de seguridad o nosotros hacérselos a ella por intermedio del consejo. Más bien fueron ellos solitos los que lo hicieron. Ahondaremos en esto. La ocurrencia de error tiene incidencia directa en la valoración del objeto negocial e incluso la causa de este. Esto en virtud de argucias y engaños de algunas de las partes negociales tendientes a la producción de unos efectos jurídicos deseados por él, pero no asimismo por la otra parte. De otro lado, la fuerza implica el uso por parte de alguna de las partes del negocio jurídico de elementos coercitivos que conminen a su contraparte a la celebración del acto. En esta categoría se pueden enmarcar las amenazas y la violencia física o psicológica. ¡Cállese que aquí mando yo! Finalmente, el dolo o delito civil son todas aquellas acciones positivas y malintencionadas que restringen de manera directa la libertad del otro para decidir si desea o no celebrar determinado negocio jurídico. Trata sobre la voluntad consciente de uno de los agentes dentro del negocio jurídico para producir injurias sobre la persona o su propiedad, de tal manera que, de haberse advertido con anterioridad tal circunstancia, el negocio jamás hubiera existido. Las circunstancias que vician el consentimiento tienen especial relevancia para el mundo de la contratación. Es por esto que, por lo que a continuación se expone con más detalle cada categoría que integra los vicios del consentimiento como generador de anulabilidad o nulidad relativa. Póngale cuidado, esto nos va a encantar. El error, la fuerza o el dolo. Y en esto hemos caído 1000 veces y no nos hemos dado cuenta. En propiedad horizontal, estas argucias se ven al día, y sobre todo cuando hay expertos en leyes que son los que se encargan de hacer esto, aunados a los expertos contables que les alcahuetean. ¿Qué buscaron? ¿Qué encontraron?
Próximamente el fiscal ojalá nos escuche y nos llame a juicio. El error. En palabras de Stolfi, recogidas en su obra Por Vial del Río 2006, se define el error como la falsa representación de la realidad motivada a su vez por una alta carga de ignorancia, lo que a la postre deriva en que la gente no tenga el conocimiento suficiente de los escenarios y las circunstancias necesariamente valorables para adoptar las decisiones adecuadas conforme a lo perseguido por su voluntad. Lo anterior no significa que de ninguna manera que las partes dentro del negocio tengan que conocer y saber de todas las posibles circunstancias y eventos que puedan suceder derivados de su actuar. Sin embargo, lo que se busca es que tengan un conocimiento que les permita luego explicar por qué se actuó de determinada manera y no de otra distinta. Para Hinestrosa, el error se define como una discrepancia entre el concepto y la realidad, es decir, dar por cierto lo que no es. ¿Sí escucharon? Dar por cierto lo que no lo es. Básicamente se convierte en la falta de coincidencia entre lo que se quería y lo que realmente se obtuvo en relación con los efectos jurídicos producto del contrato. Te ofrecen una tierra, tú pagándote una deuda, y resulta que no puedes ni acceder a la tierra, ni tienes escritura, ni tienes nada. Se configura una estafa. Esas falsedades y esas cositas, también pónganle cuidado que podemos aunarle el dolo, que es que la gente sabía lo que estaba haciendo y lo que esperaba que tú aceptaras. La cuestión que no se daban cuenta es que uno sabía contemplar eso y actuó en confianza y fue engañado. Eso es lo tenaz. Lo que diferencia un error de algo distinto es la percepción de la realidad con la que se observa el escenario, el actuar o la esfera en la que se busca producir efectos jurídicos. Para considerar que algo es una falsa representación de la realidad, primero hay que establecer si dicha realidad se establece en hechos pasados, presentes o futuros. Por ejemplo, difícilmente podría alegarse algún tipo de vicio del consentimiento sobre hechos que al momento del contrato no existen o su realización depende de factores que no pueden cuantificarse o pactarse al momento de la celebración del negocio. Punto igualmente relevante la diferenciación de lo que significa ignorar un resultado o efecto jurídico que el conocimiento de aquel efecto jurídico para obtener en cuenta la convicción de que éste no se va a dar o que el resultado que se espera sea errado. Es decir, no es lo mismo que alguien desconozca algo a que conozca lo de forma errada. Es importante señalar que independientemente de uno y otro concepto, sus efectos jurídicos son lo mismo. Ignorar una cosa o estar errado en el concepto de una cosa conducen a obtener inexorablemente el mismo resultado. Diferente a la equivocación y la ignorancia, se encuentra la duda. En este caso, el agente tiene plena conciencia de que puede o no estar errado. Sin embargo, esa duda no le impide actuar de todas formas. Dicha duda no podrá luego invocarse para alegar error, debido a que el agente no puede luego excusarse en su propia culpa para arreglar un error que es suyo. Para Vial del Río 2006, el error es el vicio del conocimiento más que del consentimiento, porque la manifestación de la voluntad implica un conocimiento de la realidad. Cuando este conocimiento es equivocado o errado, se considera viciado y por ende carente de eficacia respecto de una debida manifestación de la voluntad. En cuanto a la previsión del error y la vencibilidad de este, en materia civil el ordenamiento jurídico da razón a una tutela irrestricta de la confianza legítima de los contratantes. En cuanto a la jurisprudencia, tradicionalmente ha reconocido el error como un vicio del consentimiento en todos aquellos casos en que el error sea inducido y no sea consecuencia de la negligencia, dolo o error propio. Nemo auditur propiam turpiditem allegans. En ese sentido, para la configuración del sentido del consentimiento, el error debe ser relevante e inculpable, e inexcusable al ser imposible beneficiarse de la propia negligencia. En ese sentido, la exigencia de un comportamiento correcto y en general honesto que impone la buena fe, hace exigible de parte de quien alega el error un comportamiento objetivamente leal que impediría alegar en su beneficio la propia culpa. Error de derecho. El error de derecho se configura en el desconocimiento o la ignorancia de una disposición normativa o bien en una errónea interpretación de esta a un caso en concreto.
Para Spota 1957, hay error de derecho cuando se ignora la norma jurídica o conociendo de su existencia se ignora por completo su significado. En la antigua Roma, el error iuris se basaba principalmente en las mismas nociones, desconocimiento e ignorancia de la ley, igualmente castigables por la normativa romana. A este tipo de errores se les consideraba como inexcusables, a diferencia del error facti, que son aquellos errores que aun causando algún tipo de efecto jurídico nocivo o no deseado, son susceptibles de subsanación. Sustancialmente el error de derecho es un hierro específicamente diseñado para recaer, ya sea sobre la persona o sobre la cosa, afectando inexorablemente los efectos jurídicos esperados y obtenidos, puesto que se trata de la concepción falsa o errónea sobre los hechos y fundamentos normativos que dan origen al contrato. Error de hecho. El error de hecho consiste en la falta de representación de una cosa, el hecho puntual o de alguna persona que configura una desviación en la realidad existente al momento de la celebración de un negocio, lógicamente, producto de la equivocación o la ignorancia. De igual forma, para anteponer y diferenciar los errores de hecho y de derecho, los romanos llamaron a esta clase de errores error facti. Dentro del error facti podemos encontrar el error in negotio o el error in persona. Muchos autores modernos han buscado alguna manera de darle una unilateralidad a los distintos tipos de errores, para que pueda entenderse de mejor manera qué y cuáles hechos deben considerarse como errores esenciales. Vial del Río señala que una de las maneras de lograr tal unión entre los distintos tipos de errores radica en la noción de que normalmente hay una discrepancia evidente entre lo que se quiere y lo que se declara. Por ejemplo, se conoce y se entiende que el sujeto A desea comprar ginebra. Sin embargo, cuando va a la tienda, termina comprando agua aun cuando conoce la diferencia entre una y otra. Además de aquella, hay otra teoría sustancial, que es el error obstáculo, que consiste a la vez en dos hipótesis. La primera señala que las partes yerran en el contrato que se está celebrando. Por ejemplo, mientras una parte quiere vender su casa, la otra quiere tomarla en arriendo. La segunda establece que hay un error en el objeto mismo del contrato, es decir, que mientras uno quiere obtener un objeto determinado, el otro quiere vender otro objeto determinado totalmente diferente. Entonces hay una evidente discrepancia entre lo que se quiere y el negocio que se celebra. Para efectos prácticos, pero sobre todo para efectos de certeza jurídica, debe hacerse la justa diferenciación entre los errores por los cuales puede y debe anularse determinado negocio. De no ser así, se entraría en un limbo jurídico en el cual o todos los errores son susceptibles de anular un contrato o ningún error es suficientemente gravoso para ello. Entonces, tanto el legislador como la doctrina han determinado dos criterios que serán de utilidad para reglamentar esta hipótesis, uno objetivo y otro subjetivo. El criterio objetivo hace referencia a que, mediante la descripción del tipo de error, pueden atribuirse a este una serie de efectos que encuadren en un tipo determinado, teniendo especial relevancia la incidencia que haya podido tener este error respecto al conocimiento de la gente. Por otra parte, el criterio subjetivo comprende todas aquellas situaciones en las que pueda considerarse y observarse una clara y falsa representación de la realidad, y que, a su vez, dicha representación haya sido determinante para sustentar la actuación de la gente. Bueno, termina este capítulo de los vicios del consentimiento. El error, la fuerza y el dolo, los vicios del consentimiento. Y el objeto y la causa de los actos jurídicos. ¡Qué tema más maravilloso e interesante! Como siempre, agradeciendo a todos los que se dieron la tarea de resumir, conceptualizar y entregarnos este documento maravilloso que hoy leo a ustedes y que trato de discernir un poco y colocarlo en ciertos ejemplos de mi vida, que, hombre, hubiese tenido conocimiento de esto, seguramente me había opuesto a muchas de las realidades que nos dieron dolores de cabeza por medio de estos actos jurídicos y negocios jurídicos que nos perjudicaron.
Muy agradecido con la Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad del Politécnico Gran Colombiano y a sus maravillosos intérpretes y autores como Juan Felipe Sánchez Gutiérrez, al asesor pedagógico Ingrid Gisela Ospina Posada, al diseñador gráfico Nicolás Jiménez Osorio. Les recuerdo que la intención de estos podcasts es la de hacer más general, más amplio el conocimiento del derecho de una manera muy sencilla para que todos tengamos una idea de nuestros deberes, nuestras obligaciones, pero también de nuestros derechos y estemos pilas con los daños que nos puedan hacer mediante los contratos y que la buena fe y la buena voluntad de los negocios y de sus integrantes dentro de los negocios o agentes, como hablamos acá, sea siempre así. Buena fe, para que este país salga adelante con su constitución, con sus leyes, en pro de una ciudadanía feliz, con una convivencia armónica. Les habló Juan Carlos Tejero Medina, legal y fácil, una producción 1A para todos.